señores, pues bueno, vamos con los conflictos de competencia judicial. Sí es cierto, en alguna especie es cierto, como dice Miaja de la Muela, que muchos se equivocaron en esa respuesta, porque decía, es que el sistema conflictual tradicional y habla de conflicto de jurisdicciones. Lo puedo entender que se han confundido, pero si bien es cierto, Miaja de la Muela dice que los conflictos de competencia judicial son a final de cuentas conflictos de leyes, pues debemos de entender que no es tan exacto de que sean exactamente lo mismo. Tienen sus peculiaridades y por lo tanto, yo por eso les decía, su concepto hubiera estado muy bien si le quitan lo de los conflictos de jurisdicciones. Ya de todo lo demás, pues ahí sí completamente perdidos. Porque a diferencia, por ejemplo, del sistema conflictual tradicional, aquí no hay que ver puntos de contacto. Empezando por ahí, no hay normas conflictuales, empezando por ahí. Las normas son directas, son de lo que llamamos nosotros normas sustantivas. Entonces, realmente no creemos que sea tan adecuada la noción de miaja de la muela en el sentido de que son exactamente lo mismo. Y aquí lo que vamos a ver es que nosotros vamos a ver los conflictos de competencia judicial que se van a basar en cuatro temas fundamentales. La competencia directa, que puede ser nacional o internacional. La competencia indirecta, que puede ser nacional o internacional. Y la cooperación judicial, que puede ser nacional o internacional. Aquí el arbitraje lo vamos a tocar porque en nuestra materia el arbitraje es fundamental principalmente por los conflictos mercantiles que puede dar origen, que puede originar y que pueden utilizar el arbitraje mercantil. Aquí tengo que reconocer que hay muchas áreas que México utiliza, pero que las cortes arbitrales no están aquí. Les ponía yo el ejemplo de que, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones solamente hay una corte de arbitraje reconocida internacionalmente, que es la Corte Internacional de Telecomunicaciones que se encuentra en París. Y como se encuentra en París, pues cuando hay pleitos entre las radiodifusoras o las televisoras, pues se van a París a pelear. Entonces, pues ahí lo que yo pienso es que sí es importante conocer. Ha habido casos muy interesantes de algunas empresas mexicanas que han llegado hasta el arbitraje en París y que después terminan siendo unos grandes pleitos aquí en México, pero pues hay que conocerlos. Por eso precisamente se toca este cuarto. Ahora, lo que voy a comentar es, la competencia directa es saber si un juez tiene competencia para dictar una sentencia. Y aquí pues, lo vamos a ver cómo es nacional y cómo es internacional. No os crean que son lo mismo, son dos cosas distintas. La competencia indirecta es, ok, acepto que el juez tiene competencia para dictar la sentencia, pero la sentencia se puede ejecutar en México. Son dos cosas distintas. No porque tenga competencia ya le voy a conceder todo lo que quiera. A lo mejor yo tendría que pensar en que la competencia la tiene, pero no la dictó bien o no puedo aplicar toda la sentencia. A lo mejor puedo aplicar una parte, a lo mejor no puedo aplicar nada. Entonces también se va a dividir en nacional e internacional. Y la cooperación judicial es llevar a cabo ciertos actos procesales, ya habíamos comentado esto, principalmente notificaciones, emplazamientos, la recepción de pruebas en el extranjero y por supuesto lo que es la ejecución de las sentencias arbitrales o las sentencias judiciales que vienen del extranjero. Eso es a grosso modo la estructura de nuestro capítulo. Vamos a empezar con la competencia directa. Para explicar la competencia directa tenemos que entrar a varios conceptos que a lo mejor todavía no manejan porque estamos hablando de que no han llevado procesales. Y como no han llevado procesales, el problema de la competencia es que se confunde con la jurisdicción. Y tenemos que llegar a esa diferencia porque si no sabemos bien la diferencia entre competencia y jurisdicción, es muy fácil tras tergiversar los términos. Entonces, vamos a empezar con esto. La jurisdicción es la capacidad que tiene el Estado de resolver un conflicto entre particulares, o entre autoridades, o entre particulares y el Estado, entre otras cosas. De ahí que
la jurisdicción es una competencia que solamente en este caso se supondría que se refiere o que le compete al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es el que está encargado en el sistema de poderes para resolver conflictos jurídicos. Sin embargo, no todo el Poder Judicial maneja cuestiones jurisdiccionales. Hay cuestiones en las cuales, acuérdense ustedes que la Cámara de Diputados también maneja juicios de procedencia y no es Poder Judicial. También el Ejecutivo durante muchísimo tiempo tuvo a las juntas, tanto federales como locales, de conciliación y arbitraje, porque no había jurisdicción del Poder Judicial sobre aspectos laborales, se manejaba más con aspectos políticos, y entonces el presidente tenía esos órganos jurisdiccionales. También como eso tenía el Tribunal del Fiscal de la Federación, que se convirtió en Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Hoy ese tribunal pues tiene autonomía, pero la autonomía está ahí clara en el sentido de que este, hoy ya tienen cierta autonomía, ya no dependen tanto del Ejecutivo, aunque realmente la situación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o sea, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hoy se le dio independencia, pero pues antes, aun cuando dependían del Poder Ejecutivo, era muy común que los señores que tenían ese manejo del Tribunal de lo Fiscal, pues la verdad, mis respetos, porque muchas ocasiones dictaban sentencias en contra de los, en contra del Poder Ejecutivo, y las fundamentaban también que ni el Poder Ejecutivo las podía votar. Entonces, la verdad es que nunca podemos decir que estaba tan sometido al Poder Ejecutivo. Sin embargo, sí dependían de él. En este orden de ideas, jurisdicción, insisto, es esa capacidad que tiene el Estado de resolver conflictos jurídicos. Sin embargo, cuando hablamos de competencia, estamos hablando de una porción de jurisdicción que se le otorga a cada juez en particular para que pueda resolver ciertos asuntos. O sea, el principio es todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Esa es la situación que tenemos en nuestro primer tema. Bajo este orden, la perspectiva que vamos a tener sobre la competencia es que hay cuatro criterios. El criterio de materia, territorio, grado y cuantía. Por materia, todos sabemos que hay jueces que tienen una determinada área de especialidad. En el orden civil o en el orden estatal, pues hay jueces de lo penal y hay jueces de lo civil. A su vez, los jueces de lo civil normalmente están divididos en jueces de lo civil y jueces de lo familiar. Pero hay estados en que tienen jueces de lo civil, jueces de lo mercantil y jueces de lo familiar. También existe el caso ahorita con los tribunales del trabajo, que ya es la materia laboral, y como ya lo habíamos comentado con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que maneja lo administrativo. Entonces, por área, un juez de lo penal no puede conocer de lo civil, un juez de lo civil no puede conocer de los penales. En muchos lugares esto se manejó con un criterio mixto. Todavía un jueces mixtos que lo que hacían era aplicar civil o penal invariablemente. Prácticamente están acabando. O sea, no dudo que haya por ahí alguno, pero ya prácticamente están acabando en todos los estados de la República y siguen surgiendo estas especialidades. Eso es por materia. Por territorio, todos sabemos que un juez del Distrito Federal no puede extender su competencia al Estado de México y un juez del Estado de México no puede extender su competencia al Distrito Federal. Aunque estuviera yo, estoy muy pegadito al Estado de México, pero pues aunque dijera el juez de Tlalnepantla que pues está tan cerca que le convendría a él hacer las diligencias, pues qué pena porque esto es Distrito Federal y por lo tanto no puede hacerlo. Si quiere hacer algo en la zona donde yo vivo, tiene que pedirle al juez del Distrito Federal mediante un exhorto que él lleve a cabo la diligencia. Si no, de otra manera, no hay forma. E incluso todos sabemos que en el Distrito Federal, no importa en qué alcaldía vivas,
no importa si sea la de Escaposalco o la de Tláhuac, no importa si es la Gustavo Madero o la Xochimilco, no importa si es Iztapalapa o es la parte de acá es ah, que está pegada a la carretera, no importa si es Iztapalapa o es Coyoacán, todos van a los juzgados del Distrito Federal sin ningún problema, que están en el centro de la capital. Pero en muchos estados se han preocupado mucho por las estructuras de estructura judicial. Y por ejemplo, en el Estado de México, que sé que es de donde viene la mayoría de ustedes, aun cuando yo tuviera una diligencia en Puente de Vigas, que está muy cerquita de Naucalpan, y el juez de Naucalpan quisiera hacer la diligencia en Puente de Vigas, no puede hacerla, porque a pesar de que esté cerca, es jurisdicción de Tlalnepantla. Lo mismo, el juez de Tlalnepantla, por muy cerca que esté Plaza Satélite o Ciudad Satélite de su territorio, no puede hacer una diligencia ahí. En cualquiera de los dos casos se tiene que pedir exhorto de Naucalpan a Tlalnepantla, de Tlalnepantla a Naucalpan para poder llevar a cabo diligencias en esos lugares. Y en el Estado de México principalmente, por poner el ejemplo más claro, el Estado de México se ha preocupado porque ya cada municipio tenga sus propios juzgados, de tal manera que hay juzgados en Tlalnepantla, hay juzgados en Ecatepec, hay juzgados en Coacalco, hay juzgados en Tultitlán, hay juzgados en Tultepec, hay juzgados en Cuautitlán, hay juzgados en Cuautitlán de Romero Rubio, hay juzgados en Atizapán, hay juzgados en Huixquilucan o en Naucalpan. Cada municipio ya tiene su propia sede de juzgados. Eso es lo que se ha preocupado el Estado de México en los últimos años. Por lo tanto, ya cada uno de los municipios tiene su propio centro de juzgados y por lo tanto ellos ahí van a tener su parte territorial. En grado, el grado se refiere a quién es revisado y quién revisa. En este caso, el juzgado de primera instancia es un juez de primer grado. El tribunal de apelación, que en este caso sería la sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por decir algo, es el tribunal revisor y por lo tanto es el tribunal de segundo grado. Muy importante, hay que entender que hoy hay jueces de cuantía menor y esos jueces de cuantía menor son uninstanciales, es decir, solamente tienen una instancia, no tienen dos, no hay quien los revise. Por eso, muchas veces cuando terminas en un juzgado de cuantía menor un caso y te sentencian, la única forma en que puedes cambiar la sentencia es que de verdad haya problemas constitucionales y puedas ir al amparo, porque el amparo es lo único que te podría cambiar el sentido de la sentencia. Pero casi todos los juzgados en México son de primer grado, que son la primera instancia, y de segundo grado, o que son la segunda instancia. Incluso en el juicio de amparo, el juez de primer grado es el juez de distrito, el juez de segundo grado es el tribunal colegiado. Y esa sería la situación por grado. Por cuantía, precisamente la necesidad de abrir tribunales de cuantía menor o juzgados de cuantía menor era que necesariamente tendríamos que pensar que un asunto que vale 3,000 pesos, pues no vale ni siquiera el tiempo que le designe al juez para poder resolverlo. Ya no digamos la segunda instancia, cuánto le pagan a un magistrado por resolver un juicio de 3,000 pesos. Por eso precisamente la primera instancia es uninstancial, no hay recursos contra ella. Y en el caso específico, la cuantía empieza a una cantidad que se considera que ya es importante y entonces ahí empiezan a trabajar los tribunales de primera instancia, que ya son los que van a resolver casos importantes para que cuando vayan a la apelación, pues por lo menos lo que se le paga a los magistrados sea algo que valga la pena. No lo podemos estar distrayendo al magistrado con asuntos de 10,000 pesos, de 20,000 pesos, ni siquiera de 50, porque ellos cobran en un mes eso. Entonces, pues mejor que sean asuntos importantes para que se pueda consolidar o pueda ser costeable. Esa es la idea. Entonces, perdón.
Ay, les digo que ya la garganta me está pasando factura. Este, en este sentido, ahí están los 4 criterios de competencia. Bajo estas condiciones, lo que vamos a entender por la competencia directa es el análisis que tiene un juez para emitir una resolución, que una resolución fue dictada por un juez competente. Esa es la idea. Entonces, bajo estas condiciones, perdón, bajo estas condiciones, la competencia es un presupuesto procesal. Abogados deben de conocerla. No es de que, yo soy muy bueno aquí y ya. Porque esos gallos, esos abogados polleros o galleros, como dirían yo, la verdad es que si tienen la idea de que van a ganar todos los asuntos que metan en sus lugares donde ellos son los reyes, pues terminan siendo malos. Yo tengo una anécdota con un abogado que en ese momento se decía que era el mejor de Córdoba, Veracruz. Pues se le ocurrió meter un asunto internacional en Córdoba. ¿Por qué? El criterio era, aquí yo soy el rey, aquí nadie me puede decir que no gano el caso. Y lo primero que notifica a la empresa estadounidense y lo primero que le pone la empresa estadounidense es incompetencia. Y lo peor del asunto es que la incompetencia se declaró procedente. Entonces ya la empresa nos mandó el asunto a nosotros ya lo enfocamos de otra forma. Y entonces llega a demandar a la empresa por una cantidad ridícula, señores. Así, impresionantemente ridícula. Y entonces le toca contestar la demanda a ya saben quién. O sea, a su servilleta. Y resulta ser que lo que le puse yo en la contestación fue muy cruel, pero fue cierto, ¿no? En primer, el abogado debe de entender que las competencias son un presupuesto procesal. Tú no puedes meter una demanda en cualquier lado pensando que va a pegar, sino que tienes que meterla con el juez que la tienes que meter correctamente. Entonces, pues le puse ahí que en virtud de que no había entendido las condiciones de la competencia y que la competencia es un presupuesto procesal que cualquier persona debe de estar al conocimiento del mismo, un abogado con pericia, ahí ya es cuando empezamos con el aspecto técnico, un abogado con pericia debe de ser un abogado que sepa estrictamente a qué competencia va a someter el caso. Un abogado que no tiene pericia lo mete en cualquier lado, lo cual fue el caso. Y obviamente la determinación de incompetencia por parte del Tribunal de Alzada, el Tribunal de Apelación de Córdoba y Veracruz, lo único que confirma es que el abogado no tenía la capacidad, no tiene los elementos necesarios, los elementos fundamentales para llevar a cabo una acción y por lo tanto, al no mostrar la pericia necesaria, no hay lugar a que se le paguen los honorarios. ¿Cuál fue el resultado? Se fue al piso su demanda y perdió casi 300,000 pesos que quería cobrar. En su momento, esto ya tiene más de 20 años. Pero aquí la situación es que nosotros como abogados debemos entender que hay que subirlo a una competencia correcta. Por eso es un presupuesto procesal y lo tenemos que manejar nosotros. Ahora, si bien es cierto que puede ser posible que la competencia la asuma un juez y que sea una competencia correctamente asumida, no quiere decir con esto que automáticamente la resolución ya se puede aplicar, porque lo hemos dicho muchas veces en este curso. Esto depende mucho de si llega a tener procedencia, principalmente si cumple con el orden público, si cumple con las expectativas, si se puede ejecutar, porque a lo mejor hay algunas sentencias que puedan llegar que no son ejecutables y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, lo que vamos a definir la competencia directa es la aplicación de la norma general al caso concreto. Esa es la definición de competencia directa. Competencia directa es la aplicación de la norma general al caso concreto. Se divide en nacional e internacional y la nacional se deriva principalmente en los códigos de procedimientos civiles de cada entidad federativa. Y en su caso, el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es, digamos, a nivel federal, una materia, una ley que es supletoria en casi todo. Pero aquí la situación está en que para poder dar un ejemplo de cómo funcionan estos presupuestos procesales, tenemos el artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal,
y los artículos 24, 25, 26 y 27 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Son situaciones que están muy similares, son similares. Entonces, lo que se nos ocurrió hacer fue que este, cada una de las fracciones iba a ser correlacionada con los artículos correspondientes. Y yo les puedo asegurar que así como está el artículo 156 del Código Federal de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en todos los códigos de procedimientos civiles de todos los estados de la República va a haber un artículo que hable exactamente de lo mismo. Tal vez no en los mismos términos, porque acuérdense ustedes que si algo tiene el sistema federal es que puede haber cambios en las normas, pero sí hay un artículo que determina competencias. Por eso es muy importante que se ubique en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México ese artículo y van a ver cómo está una determinación de competencias muy similar a las que estamos viendo aquí. De tal manera que procedemos a la presentación del cuadro comparativo. Lo van a ver ahí los dos, los cuadros comparativos al mismo tiempo. Ahí está. El de la derecha mío es el de la izquierda suyo, que es el artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. El de la izquierda mío, derecho suyo, es el artículo 24 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Yo lo único que les diría es que hay que seguir la lectura, porque realmente los artículos son muy parecidos y voy a explicar cuando no se parezcan. Primero, el artículo 156 en su fracción primera dice, el del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago. Y la fracción primera del artículo 24 dice, el del lugar que el demandado haya señalado para ser requerido judicialmente sobre el cumplimiento de su obligación. Aquí pago y cumplimiento de la obligación, pues es exactamente lo mismo. Por lo tanto, la fracción es igual, es similar, no hay ningún cambio. La fracción 2 es más amplia al del Código del Distrito Federal. Dice, el del lugar señalado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Tanto en este caso como en el anterior, surte el fuero no solo para la ejecución o cumplimiento del contrato, sino para la rescisión o nulidad. Aquí está siendo un poquito más amplio porque el aspecto de la nulidad, de la ejecución, del cumplimiento o de la rescisión a veces trae problemas a nivel local. Por ejemplo, en el Código Federal, que es a nivel federal, no es tan amplio, nada más dice el del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, pues, si nos damos cuenta, pues también el cumplimiento de la obligación, el que se haya señalado para el cumplimiento de la obligación, pues implicaría todo lo necesario para el cumplimiento del contrato, para la ejecución del contrato, para la rescisión del contrato, porque si yo lo rescindo por una causa que sea justificada, no tengo por qué cumplirlo, por eso es la razón. O bien, si lo anulo, el contrato nunca tiene efectos, por lo tanto, cae exactamente en lo mismo. Por eso precisamente está el artículo de la fracción 2 del 156 más amplia. En la fracción tercera son muy similares. Dice, el de la ubicación de la cosa si se ejercita una acción real sobre bienes inmuebles y lo mismo se observará respecto a las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles. La fracción 3 del 24 del Código Federal dice, el de la ubicación de la cosa, tratándose de acciones reales sobre inmuebles o de controversias derivadas del contrato de arrendamiento. Si las cosas estuvieran situadas en o abarcaran dos o más circunscripciones territoriales, será competente el que prevenga en el conocimiento del negocio. Obviamente, ¿por qué es más amplio el del federal? Pues porque generalmente, y siendo federal, puede haber problemas que se refieran a dos territorios de dos estados distintos. Y ahí lo que está diciendo es, el que haya conocido del caso primero va a ser el juez competente. Por lo tanto, pues aquí tendríamos que pelearnos con quién metió primero el caso y en dónde lo metió. Solamente así se podría entender el manejo o el sentido que tiene esta fracción tercera
del artículo 24. ¿Seguimos? El artículo, la fracción cuarta del artículo 156 es similar a la fracción cuarta del 24. Dice, el del domicilio del demandado cuando se trata del ejercicio de una acción sobre bienes muebles o de acciones personales o del estado civil. Cuando sean varios los demandados y tuvieran diversos domicilios, será competente el juez que se encuentre en turno en el domicilio que escoja el actor. Esto estamos hablando de varios. El artículo 24 nos dice nada más el del domicilio del demandado tratándose de acciones reales sobre muebles o de acciones personales o del Estado civil. Es un poquito más amplio el 156. Sin embargo, pues obviamente por cuestiones de economía procesal, pues siempre se entiende que si va a haber más demandados, pues basta con que un juez asuma la competencia, no que andes peleándote con que hay que notificar al juez de tal lugar y al juez de tal lugar y al juez de tal lugar. Entonces, por ahí podría ser la razón por la cual este, es competente el juez que elige al actor de entre varios, siempre que haya una conexión con un demandado. Con que haya una conexión con un demandado, eso es suficiente para que exhiba la competencia al juez y los demás pues tendrán que venirse aquí. No faltará que alguien pida incompetencia, pero pues se tendrá que pelear. Esa es la situación. La fracción quinta del 156 junto con la fracción sexta es toda la fracción sexta del 24. Nos dice, en los juicios hereditarios, el juez en cuya jurisdicción haya tenido su último domicilio el autor de la herencia, o a falta de este domicilio lo será el de la ubicación de los bienes raíces que forman la herencia, y a falta de domicilio y bienes raíces el del lugar de fallecimiento del autor de la herencia. Lo mismo se observará en casos de ausencia. Y también dice, en aquel en cuyo territorio radica un sucesorio, para conocer de las acciones de petición de herencia, de las acciones contra la sucesión antes de la partición y sobre la adjudicación de los bienes, y de las acciones de nulidad, rescisión, evicción de la partida hereditaria. Es exactamente lo mismo que está acá en el artículo 24, también todos los puntos que se establezcan. Ahí tengo una anécdota que ya se las había medio platicado alguna vez. Resulta ser que un señor que, pues por mera casualidad del destino, es el dueño de Jardines del Recuerdo, o era el dueño de Jardines del Recuerdo, se muere en Cancún y de pronto traen su cuerpo porque lo van a enterrar aquí. Él tenía su domicilio en Bosques de Rayanes, ahí en Bosques de las Lomas, pero resulta ser que traen el cuerpo del señor y traen el certificado médico de defunción y le piden a un gestor de, del mismo panteón que saque el acta de defunción. Ahí viene el gestor y cuando le preguntan qué domicilio tiene, pues el domicilio, póngale el kilómetro 2500 de la carretera de Tlanepantla-Tenayuca. Y el registro civil ni pío, no dijo nada y así lo asentó. Bueno, pues resulta ser que él tenía una sucesión testamentaria, tenía testamento, pero dice el testamento que de todos sus bienes en México. Y entonces, pues nosotros pensamos mal y dijimos, Chihuahua, si lo limitó a México, ¿qué tendrá en otros lados? Y entonces, como ahí lo limita, pues encontramos sustento para decir, bueno, pues entonces hay que pelear lo que no se encuentra en México. Y entonces abrimos una sucesión intestamentaria junto con una, ellos estaban llevando el juicio sucesorio, no, estaban llevando la sucesión testamentaria ante notario, pero nosotros nos opusimos y pues iniciamos un juicio sucesorio. El juicio sucesorio intestamentario y el juicio sucesorio testamentario se llevaron en el Distrito Federal porque su último domicilio es Bosques de Rayanes. Y como la única universal heredera era la viuda, que no era la madre de todas las herederas, pues y les dejó casi todas las hijas, les dejó algo, pues entonces hubo un conflicto entre la viuda y las hijas, y entonces, pues yo creo que le buscaron a los jueces para darles algo, y entonces nos dicen, primero, que el juicio intestamentario y el juicio, más bien el juicio testamentario, nos dice la juez, oiga, no puedo llevar este juicio. ¿Por qué, señoría? Es que el señor, ¿dónde tiene su domicilio? En Bosques de Rayanes.
pero es que ustedes no exhiben ningún dato de Bosques de Arrayanes. Mire, su señoría, la información testimonial va a dar seña de eso, pero no podemos acceder a la casa de Bosques Arañanes porque ahí vive la señora, la viuda, y la viuda no permite que nosotros nos robemos correspondencia. No, 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 no. Es que dice el acta de función que tiene su domicilio en Tlanepantla. Si ustedes no consiguen un recibo telefónico o algo que diga que el señor vivía en Bosques de Arayanes, yo me voy a declarar incompetente. Pues a base, aunque lo estuvimos tratando de convencer, llevamos testigos, llevamos todo, pues resulta ser que se declaró incompetente y nos mandó a volar. Entonces me dijo mi jefe, ¿qué hacemos? Pues vamos a iniciarlo en Tlanepantla. Pues lo iniciamos en Tlanepantla y manda a llamar el juez y me dice, oiga, yo tengo dudas con su caso. Dígame, licenciado. Dice, es que usted dice que usted, y que el de Cuyos vivió en el kilómetro 2.5 de la carretera Tlalnepantla-Tenayuca. Oiga, nadie puede vivir ahí, ese es el Panteón Jardines del Recuerdo. Y le digo, pues ahorita sí es su domicilio, porque ahí está enterrado. Pero definitivamente, pues sí estoy de acuerdo con usted, nadie puede vivir ahí. El único problema es que la juez del distrito federal me mandó con usted porque ella está en la misma situación, o sea, ella no me dice que es en Tlanepantla y por lo tanto se eximió de conocer el asunto en Tlanepantla. Pero déjeme ver con el intestado y en el intestado, pues ya podríamos ver si lo podemos acumular. Sí, como no, yo lo espero, pues sí, efectivamente fuimos con el juez del intestamentario y el juez, con cierto grado de sentido común, dijo, sí, yo lo traigo. Y entonces recopiló el asunto de Tlanepantla, le pidió que se lo mandaran, y entonces él llevó las dos, el intestamentario y el testamentario. Ahí tienen ustedes una situación muy interesante. Respecto de este caso, que pues a final de cuentas, o sea, la competencia está en primera instancia en el último domicilio del deudor, del de cuyos, perdón. Después, si no hay último domicilio donde tenga la mayoría de los bienes inmuebles. Y por último, el lugar de la muerte. Y el que prevenga del asunto va a conocer de acciones de partición, de adjudicación o de acciones contra la sucesión. ¿Ok? Muy bien. Aquí la fracción 7 del 156 se convierte en la fracción quinta del 24, que dice que en los concursos de acreedores el juez del domicilio del deudor. Pero también nos comenta el 24 que es también competente el tribunal de que se trata esta fracción, o sea, el del domicilio del deudor, para conocer de los juicios seguidos contra el concursado en que no se pronuncia aún sentencia al radicarse el juicio de concurso y de los que para esa ocasión ya estén sentenciados ejecutoriadamente, siempre que en este último caso la sentencia no ordene que se haga trance en mate de bienes embargados ni esté en vías de graduación el del crédito devuelto indiscutible por la sentencia. ¿Por qué esta aclaración? ¿Por qué este artículo tan largo? Porque acuérdense ustedes que existe una ley de concursos mercantiles y la ley de concursos mercantiles, siendo mercantil, tiene como fuentes supletorias el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Civil Federal. En cambio, el Código Civil, cuando habla de concursos de acreedores, habla de concursos civiles. Por eso no sintió que fuera tan necesaria agregarle más. Máxime que no se aplica a cuestiones de concursos mercantiles. En el federal sí. Ahora, mientras que la fracción séptima del 24 no tiene correlativo en el Distrito Federal, y lo voy a explicar por qué, nos dice que es competente el juez del lugar donde se hizo la inscripción en el registro público de la propiedad cuando la acción que se entable no tenga más sujeto que decretar su cancelación. Aquí, ¿por qué estamos hablando de que se pone esta fracción en el artículo 24? Por la misma situación, generalmente los señores del de materia mercantil, tienen muchas veces más necesidad de que se haga alguna acción para cancelar una inscripción en el registro público de la propiedad. Y como puede haber conflictos entre registros públicos de la propiedad de varios estados de la República, por eso se maneja esta fracción para hablar del registro público de la propiedad. En cambio, en el Distrito Federal solamente hay un registro público de la propiedad y del comercio. Por lo tanto, los jueces tienen jurisdicción sobre él
y por eso no es necesario que tenga esta cláusula, porque no puede haber conflictos entre varios registros públicos. Por eso precisamente está omisa esta correlativa en el artículo 156. Después tenemos el artículo, sí, creo que sí se cambió. Bueno, dice en la fracción 8 que dice en los juicios de jurisdicción voluntaria, el del domicilio del que promueve, pero si se trata de bienes raíces, lo será el del lugar donde estén ubicados. Es principio lex recitae. El caso del 24, lo mismo. En los actos de jurisdicción voluntaria, salvo disposición contraria a la ley, es juez competente el del domicilio del que promueve. Si se trata de bienes raíces, lo es del lugar donde estén ubicados, lex recitae. Cuando haya varios tribunales competentes conforme a las disposiciones anteriores y en caso de conflicto de competencia, se decidirá al primero a favor del primero que haya prevenido en el conocimiento. Prior tempus, prior jus. Después, la novena del 24 no tiene correlativo en el 156. Cuando se trate de juicios en los que el demandado sea indígena, será el juez competente del lugar en el que aquel tenga su domicilio. Si ambas partes son indígenas, lo será el juez en que ejerza jurisdicción en el domicilio del demandante. Pero ¿por qué no hay correlativo? Primero, porque la cuestión de las situaciones indígenas es competencia del artículo 2 constitucional. Y siendo competencia del artículo 2 constitucional, pues es obvio que se tiene que establecer una regla especial. Por eso precisamente está la fracción novena. Después tenemos la fracción novena y décima del 156, que ya corresponden a los artículos 25 y 26. Nos dice, en los negocios relativos a la tutela de los menores incapacitados, el juez de residencia de estos, para la designación del tutor, solamente para la designación. En los demás casos, el del domicilio del que es el tutor. ¿Qué pasa en el 25 del Código Federal? Queda corto, porque dice, en los negocios relativos a la tutela de los menores incapacitados, el juez competente, el de la residencia del menor o incapacitado. ¿Qué quiere decir? Que aunque ya tengas tutor, tienen que notificarte en el domicilio del menor. Creo que ahí le falta, creo que ahí hay una confusión, pero sí se tendría que hacer una modificación para dejarlo en un sentido similar al del Distrito Federal, porque para nadie es noticia que cuando ya hay un tutor, ese tutor se encarga de todo. Por lo tanto, sí creo que si fuera necesario agregarle esa parte que le falta. Después, en los negocios relativos a suplir el consentimiento de quien ejerce la patria potestad o impedimentos para contraer matrimonio, el del lugar donde se hayan presentado los pretendientes. Es exactamente lo mismo que está ahí en el 24 del Código Federal. Igualito. Después tenemos la 11, la 12 y la 13, que es el artículo 27, aunque la 13 ya no tiene correlativo en el 24 bueno, en el 27 del Código Federal. Dice, para decidir las diferencias conyugales y juicios de nulidad de matrimonio lo es del domicilio conyugal. En los juicios de divorcio, el tribunal del domicilio conyugal y en caso de abandono de hogar, el del domicilio del cónyuge abandonado. Esos son los dos que sí están igualitos en el 27. Pero después dice, el del Distrito Federal, en los juicios de alimentos, el juez del domicilio del actor o del demandado a elección del primero. Aquí es una opción, el de que el acreedor alimentario puede demandar o en su domicilio para que le notifiquen al acreedor o en el domicilio del acreedor. Eso no hay ningún problema. Ese no existe correlativo en el 27 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, ahí llama mucho la atención. Pero yo les puedo asegurar que casi todos los códigos de procedimientos civiles de los estados vienen en un sentido muy parecido al artículo 156. Por eso hay que revisarlo primero, no decir, es que yo me acuerdo que el 156, no, hay que revisarlo porque puede tener diferencias, eso es muy importante. Ahora bien, puntos a comentar. Si ustedes se dan cuenta, y al haber todas estas reglas de competencia en los códigos de procedimientos civiles de cualquier estado de la República, es muy evidente que la competencia directa es precisa, no es inventada, es precisa. Y la tienes que verificar aquí, en esos artículos que dicen cuáles son los jueces competentes en cada caso. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, con la competencia indirecta internacional? La competencia directa internacional. Pues que
esto se da por sentado y el caso de la competencia indirecta va enfocado a ver si el juez la, que tuvo el motivo para emitir una sentencia, la emitió de acuerdo a su competencia. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque puede suceder que a lo mejor no tengas competencia y lo vamos a ver cuáles son esas condiciones. ¿Ok? Muy bien. La competencia directa internacional se basa en la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras de 1984. Es interamericana. Hay una correspondiente en La Haya de sentencias internacionales que sería para cuando te vienen de otros lugares. La mayoría de las sentencias vienen de América, por lo tanto, en ese sentido, vienen de Estados Unidos o de cualquier país de América, por lo tanto, esta es la que utilizamos más. Pero bueno, vamos a ver cómo aquí ya no estamos hablando específicamente de que tiene competencia este juez y tiene competencia este otro juez, sino es, ya asumieron competencia, vamos a ver si tuvieron la capacidad para poder emitir la sentencia. Entonces, primera condición, en acciones personales de naturaleza patrimonial, entendamos derechos personales, entendamos situaciones de acreedor y deudor. Si son personas físicas, se requiere que el demandado haya tenido su domicilio en el lugar en que se dictó la sentencia al momento de entablar la demanda. Si la tuvo y cambió de domicilio cuando se dictó la sentencia, esta es válida. Lo que se busca es preservar el punto de contacto y que de verdad se pueda garantizar que tuviste acceso a pelearte, a ser vencido y oído en juicio. ¿Cuál es el problema? Pues si nunca viví ahí, ¿cómo me puedes aplicar una sentencia de un lugar donde yo jamás he vivido o donde me cuesta mucho trabajo estar? El caso, hay muchas empresas en Estados Unidos debido a esta diferencia que existe en el derecho estadounidense con el derecho mexicano, que ellos les basta para llevar a cabo un procedimiento que te notifiquen por correo certificado. Y en México no se puede notificar así. O te tiene que notificar un notario que tiene fe pública, o te tiene que notificar un actuario del juzgado que tiene fe pública. A veces un corredor si es materia comercial, pero no puedes obtener o no puedes sentar que fuiste debidamente notificado con un correo certificado. Se tiene que pedir un exhorto de juez a juez o de un árbitro a un notario o a un corredor para que te hagan la notificación. Si tú no vives ahí, es que es evidente que te va a costar más trabajo. Yo tengo la experiencia de un caso en el cual una empresa de cosméticos demandó a las personas por un contrato y ese contrato resulta ser que tenía como gancho que se iba a llevar el arbitraje en la ciudad de Phoenix y ellos jamás vivieron en Phoenix y entonces les notificaron que iba a iniciar el arbitraje y pues ellos nunca tuvieron su domicilio en Phoenix, pero como la empresa estaba emperrada en llevar a cabo su arbitraje porque sabía que el árbitro lo había puesto él, que las reglas del arbitraje las había puesto él, entonces a qué nombre, a favor de quién iba a salir el arbitraje, por supuesto de ellos. Y entonces, como ya sabían, porque lo hacían cotidianamente, sabían que que iban a declarar que era procedente la demanda por X millones de dólares. Entonces los señores no se preocupaban mucho porque, a final de cuentas, sabían que lo tenían ganado. Pero espérame, si una persona no vive en Phoenix y tú no te preocupaste por hacer una notificación correcta, no tienes forma de ganar, porque estás abusando de la jurisdicción. Ahorita vamos a entrar en esa onda. Muy bien. El caso de personas jurídicas de tipo civil y comercial, es necesario que la sentencia se dicte en el lugar donde tenga su establecimiento principal, casa matriz,
o también es para resguardar el punto de contacto. Pero aquí también yo les aconsejo, si no saben dónde está la casa matriz, bueno, que todos sabemos dónde están las casas matrices de de muchas empresas, principalmente americanas. Vas a demandar a Coca-Cola en Atlanta. Vas a demandar a Heinz, pues en Pittsburgh. Vas a demandar a Ford en Detroit. Vas a demandar ¿a quién quieres? A este, a PepsiCo, Nueva York. O sea, existen esas situaciones. Entonces, muchas veces, si tienen filial en México, pues demandas a la filial en México y mandas llevarle notificación a la empresa de Coca-Cola. Con que haya una filial en México, que haya una sucursal en México, un representante en México, la puedes demandar. Ese es el tercer aspecto. Respecto a sucursales, agencias o filiales de personas jurídicas de tipo civil o comercial, se necesita que las actividades que originaron la demanda se hayan registrado en el territorio del país donde se pronunció la sentencia. Si se llevaron a cabo aquí en México, la sentencia va a ser para México. Pero aparte, como ya les notificaste en la casa matriz, pues entonces de los efectos de la sentencia dictada en México les va a pegar en la casa matriz. ¿Ok? Cabe hacer notar que el término actividades es muy amplio, lo maneja así la convención, por lo que existe la discrecionalidad del juez sobre la determinación de qué significarían esas actividades. O sea, no hay un concepto de actividades, pueden ser muchas cosas, pero eso es un criterio del juez, tiene que determinarlo el juez. ¿Ok? Entonces, ahí es cuestiones para la situación de personas, de acciones personales de naturaleza patrimonial. En materia de foros renunciables, ¿qué son los foros renunciables? Todos nosotros sabemos que al término de un contrato se pone una cláusula compromisoria, que más o menos dice así, puede cambiar pequeñas cosas, pero en general dice así. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a las leyes como a las leyes de leyes vigentes de y a los tribunales competentes de, renunciando de este modo a cualquier fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros. Esto es para ligarlos y muchas veces sucede que, por ejemplo, tú compras tu casa y la compras lejísimo, ¿no? En Ecatepec o en más lejos. Y entonces dejas de pagar. ¿Qué hacen los bancos? Los bancos tienen una cláusula compromisoria para el Distrito Federal. Lo que van a hacer es iniciar la demanda en el Distrito Federal, te van a notificar a donde tengas tu casa, Ecatepec, este, eh, Huehuetoca, Zumpango, a donde sea, te notifican, te hacen un exhorto, te notifican y te tienes que venir a pelear al Distrito Federal. Pero no son acciones sobre bienes inmuebles. Eso que quede muy claro. ¿Por qué no son acciones sobre bienes inmuebles los del banco? Porque ellos te van a pelear sobre el crédito. Claro, como consecuencia de la garantía del crédito, pues está la casa. Y al final, si pierdes el juicio por el crédito, pues pierdes el juicio por la casa. Entonces, por eso precisamente no puedes aplicar el principio lex recitae. ¿Por qué? Porque están peleando situaciones derivadas de un contrato accesorio. La hipoteca es el contrato accesorio, el contrato de crédito es el contrato accesorio. Por eso puedes vivir ahí todo el tiempo que quieras, pero cuando ya te pidan la casa y cuando ya te pidan que abandones la casa y te llevan los cargadores, pues es porque ya perdiste toda la posibilidad de ganar en los juicios de crédito. Pero precisamente por eso se hace así. Dice que el demandado haya aceptado por escrito la competencia del juez que pronunció la sentencia, cláusula compromisoria. Pero, aun cuando tenga la cláusula compromisoria, que el demandado haya comparecido ante dicho juez, que no haya cuestionado oportunamente la competencia y esto no aplica en cuanto a jueces, tribunales o árbitros, esto se aplica en cuanto a jueces, tribunales o árbitros. Aquí entonces, ¿qué sucede? Resulta ser que en Huixquilucan hay gente, hay agencias que rentan las casas en Huixquilucan en la Herradura para ser más exactos. Y entonces lo que hacen estos señores es que ponen una cláusula compromisoria y la ponen relacionada con la legislación del Distrito Federal, que tú te sometes para cualquier situación
a los jueces del Distrito Federal. Cuestión, acabamos de ver la competencia directa y ahí dice los bienes inmuebles, inclusive el arrendamiento. Entonces, muchas veces te siguen un procedimiento en el Distrito Federal porque es más rápido. Entonces, alguna vez que me llegó este caso, les dije, ¿sabe qué? Vamos a tener que pelearnos, pero en otro nivel. ¿Cómo, licenciado? Pues es que no vamos a contestar la demanda. ¿Cómo no la va a contestar? No, no la voy a contestar. Si yo la contesta, me someto. Yo lo que tengo que hacer es replicar la competencia. Y ellos se van a pelear con que sí es competente porque firmamos cláusula compromisoria. Pero los bienes inmuebles se rigen de acuerdo al lugar donde se ubiquen. Por lo tanto, vamos a ganar. Pues llámenlo premonición, llámenlo suerte. El chiste es que ganamos en la segunda instancia y lo mandaron a Whisky Lucan. Y se estaban muriendo los señores de la inmobiliaria, pero a final de cuentas es como tú tienes que hacer las leyes, ¿no? O sea, tienes que hacerlas cumplir. Bueno, pues ahí está la situación. Mm, lo que pasa es que muchos abogados son muy ad cautela y la verdad es que yo no soy así, o sea, yo si de verdad encuentro un resquicio, pues yo tomo eso y me lo tomo literal hasta la muerte. Y tal vez me pudo haber salido mal, pero en este caso me salió bien, por eso les digo que se pueden hacer algunas cosas. Pero eso que hacen las empresas arrendadoras en Whisky Lucan no está bien, porque los que tienen que regular la situación del arrendamiento de inmuebles es precisamente los tribunales del Estado de México. Ni vuelta de hoja. Ok, respecto a bienes o acciones reales sobre bienes inmuebles, que estos se encuentren en el territorio del país ejecutante al momento de entablar la demanda en obediencia al principio lex recitae. Y muchos me van a decir, oiga, es media ridícula esa disposición. ¿Por qué? ¿Cómo un bien inmueble no puede estar en el momento en que se entabla la demanda en el lugar? Pues son bienes inmuebles. Les recuerdo que en Estados Unidos, donde la construcción es distinta a México, hay muchas casas de madera. Y no ha sido ni una, ni dos, ni tres las ocasiones en que se van a cambiar los dueños de la casa, agarran la casa, la sacan del piso y la ponen en un camión y se la llevan. ¿Qué pasa cuando llegan al otro terreno? Lo vuelven a sentar. Fue inmueble desde el momento en que estaba clavada. En el momento que la desclavan se vuelve bien mueble. En el momento en que la vuelven a enterrar se vuelve bien inmueble. Es lo mismo que pasa con cualquier construcción que sea adherida a construcciones en el piso. Tú tienes una estatua. Mientras la tengas pegada con cemento a la casa, es bien inmueble. En el momento en que la quitas para cualquier cosa que quieras hacer con ella, es bien mueble. En el momento en que la vuelves a pegar, esa vez es bien inmueble. Entonces, no se vayan con esa finta, por eso la disposición es así. ¿Ok? Después, en el caso de acciones derivadas de contratos mercantiles, aun cuando contengan cláusula compromisoria, se debe de verificar lo siguiente. Uno, que la competencia no fue impuesta abusivamente. Y dos, que existe una conexión razonable con el objeto de la controversia. Ejemplo, a ver, si tenemos una persona que tiene un contrato mercantil con un español, México-Madrid, y las relaciones se dan México-Madrid, y el traslado de mercancías es México-Madrid, y en el contrato me dice que si hay algún conflicto, me vaya a pelear a Singapur. ¿Qué tiene que ver? No hay un dato razonable, no hay una cuestión que nos diga, Singapur tiene algo que ver. Si me dijeran México, Madrid, Singapur, ok, pero si es México-Madrid, o son los tribunales de Madrid, o son los tribunales de México. Pero ¿por qué Singapur? Eso se entendería como una competencia impuesta abusivamente. No es lo mismo, no es lo mismo, como yo les comentaba, el caso del Tribunal de Arbitraje de Telecomunicaciones en París. ¿Por qué? Porque es el único que hay en el mundo. Es como también hay dos o tres empresas, tres cuestiones de arbitraje que son específicamente para algunas cuestiones relacionadas con aspectos específicos del comercio.
Y por lo tanto, si no vas ahí, no tienes seguridad de, de que te puedan dar una sentencia correcta. Pero aquí es el Tribunal Arbitral de Telecomunicaciones, o sea, su mismo nombre lo dice, es un tribunal arbitrario, arbitral sobre telecomunicaciones, es una materia especializada. Y como es una materia especializada, pues entonces ahí sí, aunque los dos sean mexicanos, no hay tanto problema porque saben que es la única corte de este tipo que va a existir en materia de telecomunicaciones. Por lo tanto, no hay tanto problema que se diga, no puedes alegar, es que fue arbitrario. Pues no, es la única que se conoce. Pero, vuelvo a insistir, si las relaciones son México-Madrid, México-Madrid, Madrid, o es México, si hubiera una corte especializada en esa materia, pues podríamos tomarla, pero si nada más fue por ponerle un contrato de jurisdicción y me pone Singapur, no tiene ninguna conexión y por lo tanto se puede echar para abajo. Ok, siguiente, que el juez que emita la sentencia no la haya dictado para evitar la denegación de justicia por no existir órgano jurisdiccional competente. Es decir, un juez de lo familiar dice, híjole, yo me voy a aventar esta sentencia, aunque sea mercantil, porque no hay jueces mercantiles. Eso es evitar la denegación de justicia. Pero si tú no eres especializado en el área en el cual se supone que debe de ver, tiene que tratar la sentencia, pues la verdad es que nada más vas a resolver cualquier cosa. Y es como para salvar que no digan que no se le dio la justicia. Yo ya he comentado, ningún juez puede quedarse al margen de una resolución de un caso. Tendrás que ser muy inteligente para votarlo, pero la verdad es que se supone que los jueces no echan para abajo asuntos. Pues lo mismo se tendría aquí. Si nada más lo haces para evitar que no haya, que haya justicia, aunque no sea la mejor, pues ahí se puede dar motivo para que entonces se tire la sentencia. Ahora, en casos de sentencias, en casos de reconvención o contrademanda. Contrademanda es cuando yo te demando, tú me contestas la demanda, pero aparte me empiezas a decir que yo no tengo razón y que tú tienes razón y me contrademandas. Esa es una reconvención. Entonces, aquí hay que ver dos criterios. Uno, si la reconvención es una acción independiente de la primera, o sea, es una cosa completamente distinta, es necesario cumplir los extremos mencionados anteriormente para salvar la competencia, o sea, que se cumplan todos los requisitos que se mencionaron antes, que haya sido dictada en el juez con el domicilio del, este, del contrademandado, en este caso sería el accionante, que contemple los seguimientos establecidos para que se pueda asumir la competencia por parte del juez. Y si la acción principal hubiera cumplido los requisitos, la convención se basa en los mismos hechos, es suficiente para reconocer competencia. Es decir, yo, al contestar y al contravenir, y como son los mismos hechos, entonces automáticamente hay competencia por parte del juez. No hay ni forma de que la puedan tirar. ¿Ok? Puede negarse la competencia y su eficacia si la sentencia juzga alguna de las competencias exclusivas del Estado ante el cual se invoca. En México, como se ha explicado, los jueces nacionales tienen una competencia exclusiva para juzgar sobre bienes inmuebles situados en el territorio nacional. Ahora, no es materia ahorita, pero va a ser materia después, que digamos cuáles son las áreas en las cuales hay competencia exclusiva de los tribunales mexicanos. No se pierdan, lo vamos a mencionar en algún momento durante el transcurso de esta unidad. Y el último punto es requisito indispensable que las sentencias extranjeras tengan la calidad de cosa juzgada. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque la calidad de cosa juzgada significa que ya no pueden ser modificadas por ningún recurso. Ya quedan firmes, es decir, ya no se les puede cambiar. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay lugares donde no existe la cosa juzgada. Yo lo comento aquí en las observaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, existen estados como Arizona, donde se puede apelar en cualquier momento y no existe plazo para considerar cosa juzgada, por lo que en este caso la sentencia no podría ser reconocida ni ejecutable. ¿Por qué? Pues porque no hay cosa juzgada. Y para que nosotros podamos decidir si se aplica o no se aplica una norma, una sentencia, perdón, tiene que ser cosa juzgada, o sea, ya debe de ser considerada como algo que no se puede cambiar. Ahora, una cosa es que el juez decida que el juez que dictó la competencia, la sentencia, sea competente para dictarla,
y otra cosa muy distinta que pueda ejecutarla. Es decir, puedes tener competencia, señor juez, pero a lo mejor no la puede ejecutar. Eso de cuáles son los factores para poder ejecutar una sentencia es lo que se maneja como competencia indirecta, que va a ser motivo de la siguiente clase, porque ya vamos a acabar con ese tema el día de hoy. Muy bien, voy a dejar de compartir y pues estoy a sus preguntas. Uy, ya de Sales se fue, pues con razón aquí la quitaron de su equipo. ¿Qué onda de Sales? Pues nada más entra y sale. Es que el internet de la PC es inestable y no lo alcancé a escuchar lo último. No, bueno. Que nada más se sale, por eso se llama de Sales. No, perdón. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran hacer? Pues si no la quieren hacer oralmente, usen el chat, yo no tengo problema. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, a ver, antes de que se vayan, a ver, todo bien, profesor, muy bien, gracias. Ok, muy bien. Observaciones que me hicieron ver. Me llegó ya el calendario de la FES para primera y segunda vuelta. Y las primera y segunda vuelta van a ser el 2 y el 9, no el 1 y el 8 como yo tenía pensado. Siempre me ponían el miércoles de la primera vuelta, pero ahora me van a poner el jueves. De tal manera que voy a cambiar el horario del examen final, también de 5 a 6, pero sería el 2 y el 9 de junio. Entonces hago la aclaración de eso. Segunda situación, acuérdense que tienen solamente ya para subir este el trabajo hasta mañana. Tienen 3 intentos, o sea, me extraña que de pronto me manden correo que no pudieron subirla. Pues a lo mejor los quemaron jugando o lo que sea, pero tienen 3 intentos, por lo tanto, traten de aprovecharlo. No lo suban, no suban de uno por uno, sino traten de subir los tres si es que ya los. Pero desperdiciaron mucho tiempo. La unidad, la semana 9 no tuvo ninguna conferencia. La semana 10 tampoco tuvo ninguna conferencia. O sea, la 11, la 12, la 13 y la 14. Fueron 4 semanas y ni siquiera pudieron distribuir bien las conferencias en esos lapsos. Es ahí donde me pregunto, ¿dónde está su previsión? Que pueda pasar alguna tontería todo al último momento. Y señores abogados, o sea, una de las cuestiones que tienen que aprender es que los tiempos son fatales. Y cuando estamos litigando, estamos en otros asuntos, pues también tenemos un tiempo. Y si no meto mis trabajos a tiempo, no meto mi trabajo a tiempo, puedo perder. Entonces, qué lástima que echaron todo hasta el último momento y que la última semana, ya me imagino que van a estar súper rellenitos de conferencias y la verdad es que no era el chiste ese. El chiste es que yo pudiera ir calificando trabajos y trabajos para que entonces no se me saturara tanto este fin de semana. Porque pues obviamente yo quiero darles calificaciones el 25, pero ustedes me saturan de trabajo, no voy a terminar. Y para acabarla, que me enfermo, pues entonces el punto está en que me puede, me puede ir un poquito mal y no les puedo dar calificaciones. Entonces para mí eso es muy importante. Eh, ¿Alguna otra cuestión que tengan? Trabajos siguen igual. Mañana se cierra el cuestionario 8, la unidad 8. Este, pues ya nada más, pongan mucha atención porque vienen las calificaciones, después de que hagan el examen, después del sábado, ya viene la situación de entrega de calificaciones para el 25. El lunes terminamos esta unidad, yo creo que sí la terminamos el lunes. Este, quizá el miércoles, pero yo espero terminar el lunes perfectamente para que el miércoles nada más vayamos a la escuela, demos calificaciones, se vayan ustedes o contentos o tristes, pero ya se vayan y ya nada más me quede con los que van a hacer examen final. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? No veo manitas levantadas ni nada. ¿Todo bien? Ok, muy bien. Pues bueno, señores, pues ya me voy. Voy a descansar la garganta que de veras me está ardiendo y y nos estaremos viendo el próximo lunes. Cuídense mucho y abur.
Ok, Muchas gracias, profesor, que descanse. gracias. Muchas gracias, profesor. De nada, Laura. Muchas gracias, profe. De nada, Miguel Ángel.